Hola, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, mis amigos. Dios les bendiga grandemente. Seguimos avanzando con nuestra lectura, seguimos. Y cada vez que avanzamos, mejor se pone, Mejor, Roberto. se pone mejor. Muy, Hoy, muy hoy, buena, ¿verdad que sí? Hoy hoy yo nos les toca voy el a pedir capítulo 20, José 20. en Egipto. Yo les Muy voy a bien, pedir pues hoy, adelante. yo les voy a pedir hoy que mientras vayamos leyendo, cerremos los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que estamos viendo lo que yo voy leyendo. O sea, no se pongan a mirarme a mí la cara, que la cara mía ustedes la han visto muchas veces, han visto mi escenario donde yo me paro y todo eso. Lo que ustedes necesitan es ver lo que yo lo que voy a leer, para que puedan vivir lo que vivió José, las situaciones que se vivieron. Voy a tratar de leer todo el capítulo 20 completo en esta tarde. Voy a leerlo por la gracia de Dios, con calma, sin prisa, pero sin pausa, como dicen también. Sin prisa, pero sin pausa, para que vayamos alimentándonos con la maravillosa historia de José en Egipto. Así que vamos a orar. Ore Adelante. dulce, ore dulce. Muy bien, pues Sí, sí, oremos, cerramos los sí. ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este lindo privilegio que nos concede de reunirnos, Señor, para leer este libro tan inspirado y maravilloso. Te Amén. rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude a entender, a asimilar, a comprender perfectamente esta lectura, Señor. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. 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 Bien, la semana pasada concluimos, cuando terminamos la semana pasada, dejamos a los hermanos de José con Jacob. Voy a leer los últimos dos párrafos de la semana pasada. Con temor habían esperado esta escena, pero no estaban preparados para la angustia desgarradora ni para el completo abandono al dolor que tuvieron que presenciar. O sea, ellos, los hermanos de los 11 hermanos, los 11 no, 10, porque Benjamín no participó en nada de esto, fueron donde Jacob sí a decirle que José había desaparecido y que encontraron su ropa, pero ellos sabían muy bien lo que habían hecho. Y ellos estaban esperando que Jacob llorara y se quejara por la muerte de su hijo, pero no estaban preparados para la escena que vieron. La ropa de mi hijo es, dijo Jacob, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Sus hijos trataron inútilmente de consolarlo. Rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. El tiempo no parecía aliviar su dolor. Tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Era su grito desesperado. O sea, voy a morir llorando a mi hijo. Llorando a mi hijo iré a la sepultura. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho y sin embargo espantados por los reproches que les haría su padre. Seguían ocultando en sus propios corazones el conocimiento de su culpa, que aún a ellos mismos les parecía enorme. Mientras eso sucede ahí mismo en Palestina, entonces nosotros nos vamos con José. Mientras tanto, José y sus amos iban en camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán, vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué les reservaría el porvenir. Qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Solo y sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Durante algún tiempo,
José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas esas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedirle que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría, la adoración de dioses falsos, estaba rodeada de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación. Pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. Jehová fue con José y fue varón prosperado, y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin le ascendió a mayordomo con dominio completo sobre todas sus posesiones, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Génesis capítulos 39 al 41. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados
con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo. La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la Guardia Real, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. El joven entró en contacto con hombres de alta posición y de sabiduría y adquirió conocimientos de las ciencias, los idiomas y los negocios, educación necesaria para quien sería más tarde primer ministro de Egipto. Pero la fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante pruebas de fuego. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero, ¿cómo enfrentaría esta tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado, había encubrimiento, favor y premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de este momento. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal y cualesquiera que fueran las consecuencias, sería fiel a su amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dijo él. Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y yo añado, y lo que pensamos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes que donde quiera que estén y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra. Y por lo tanto, las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo y como si la atención del cielo estuviera concentrada sobre ella. José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndole encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado la conducta fueron prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre. Al principio, José fue tratado con gran severidad por sus carceleros. El salmista dice: afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová le probó.
Salmo 105, 18. Pero el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no le volvió sombrío ni desconfiado. Tenía la paz que emana de una inocencia consciente y confió su caso a Dios. No caviló en los perjuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. Encontró una obra que hacer, aún en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. Poco a poco, José ganó la confianza del carcelero y se le confió por fin el cuidado de todos los presos. Fue la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su simpatía a los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás se refleja sobre nosotros mismos. Toda palabra bondadosa y compasiva que se diga a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos y toda dádiva que se otorga a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendiciones para el dador. El panadero principal y el primer copero del rey habían sido encerrados en la prisión por alguna ofensa que habían cometido y fueron puestos bajo el cuidado de José. Una mañana, observando que parecían muy tristes, bondadosamente les preguntó el motivo y le dijeron que cada uno había tenido un sueño extraordinario cuyo significado anhelaban conocer. ¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora, dijo José. Cuando cada uno relató su sueño, José les hizo saber su significado. Dentro de 3 días, el jefe de los coperos había de ser reintegrado a su puesto y había de poner la copa en las manos de Faraón como antes. Pero el principal de los panaderos sería muerto por orden del rey. En ambos casos, el acontecimiento ocurrió tal como lo predijo. El copero del rey había expresado la más profunda gratitud a José, tanto por la feliz interpretación de su sueño, como por otros muchos actos de bondadosa atención. Y José, refiriéndose en forma muy conmovedora a su propio encarcelamiento injusto, le imploró que, en compensación, presentara su caso ante el rey. Acuérdate, pues, de mí para contigo, dijo, cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. El principal de los coperos vio su sueño cumplido en todo detalle, pero cuando fue reintegrado al favor real, ya no se acordó de su benefactor. Durante 2 años más, José permaneció preso. La esperanza que se había encendido en su corazón se desvaneció poco a poco y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la ingratitud. Pero una mano divina estaba por abrir las puertas de la prisión. El rey de Egipto tuvo una noche 2 sueños que por lo visto indicaban el mismo acontecimiento y parecían anunciar alguna gran calamidad. Él no podía determinar su significado, pero continuaban turbándole. Los magos y los sabios de su reino no pudieron interpretarlos. La perplejidad y congoja del rey aumentaba y el terror se esparcía por todo su palacio. El alboroto general trajo a la memoria del copero la circunstancia de su propio sueño. Con él recordó a José y sintió remordimiento por su olvido e ingratitud. Informó inmediatamente al rey cómo su propio sueño y el del primer panadero habían sido interpretados por el prisionero hebreo.
y cómo las predicciones se habían cumplido. Fue humillante para Faraón tener que dejar a los magos y sabios de su reino para consultar a un esclavo extranjero, pero estaba listo para aceptar el servicio del más ínfimo con tal que su mente atormentada pudiese encontrar alivio. Enseguida se hizo venir a José. Este se quitó su indumentaria de preso y se cortó el cabello, pues le había crecido mucho durante el periodo de su desgracia y reclusión. Entonces fue llevado ante el rey. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. La respuesta de José al rey revela su humildad y su fe en Dios. Modestamente rechazó el honor de poseer en sí mismo sabiduría superior. No está en mí, solo Dios puede explicar estos misterios. Entonces Faraón procedió a relatarle sus sueños. En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feas trazas, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas subían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. El sueño de Faraón es uno mismo, contestó José. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Habría 7 años de abundancia. Los campos y las huertas rendirían cosechas más abundantes que nunca. Y este periodo sería seguido de 7 años de hambre. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. La repetición del sueño era evidencia tanto de la certeza como de la proximidad del cumplimiento. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, agregó José, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y alléguense el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que serán en la tierra de Egipto. La interpretación fue tan razonable y consecuente y el procedimiento que recomendó tan juicioso y perspicaz que no se podía dudar de que todo era correcto. Pero, ¿a quién se había de confiar la ejecución del plan? De la sabiduría de esta elección dependía la preservación de toda la nación. El rey estaba perplejo. Durante algún tiempo consideró el problema de este nombramiento. Mediante el jefe de los coperos, el monarca había sabido de la sabiduría y la prudencia manifestada por José en la administración de la cárcel. Era evidente que poseía habilidad administrativa en alto grado. El copero, ahora lleno de remordimiento, trató de expiar su ingratitud anterior, alabando entusiastamente a su benefactor. Otras averiguaciones hechas por el rey comprobaron la exactitud de su informe. En todo el reino, José había sido el único hombre dotado de sabiduría para indicar el peligro que amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacerle frente. Y el rey se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había propuesto. Era evidente que el poder divino estaba con él y que ninguno de los estadistas del rey se hallaban tan bien capacitado como José
para dirigir los asuntos de la nación frente a esta crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su sano juicio. Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios, dijo el rey a sus consejeros. Se decidió el nombramiento y se le hizo este sorprendente anuncio a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El rey procedió a investir a José con las insignias de su elevada posición. Entonces, Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Púsolo por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Salmo 105, 21 y 22. Desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable. Sin embargo, estaba lleno de dificultades y riesgos. Uno no puede ocupar un puesto elevado sin exponerse al peligro. Así como la tempestad deja incólume a la humilde flor del valle, mientras desarraiga al majestuoso árbol de la cumbre de la montaña, así los que han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser arrastrados al abismo por las tentaciones que acosan al éxito y al honor mundanos. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero. Era un extranjero en tierra pagana, separado de su parentela que adoraba a Dios, pero creía plenamente que la mano divina había guiado sus pasos, y confiando siempre en Dios, cumplía fielmente los deberes de su puesto. Mediante José, la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el Dios verdadero. Y a pesar de que siguieron adhiriéndose a la idolatría, aprendieron a respetar los principios revelados en la vida y en el carácter del adorador de Jehová. ¿Cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? En sus primeros años había seguido el deber antes que su inclinación, y la integridad, la confianza sencilla y la disposición noble del joven fructificaron en las acciones del hombre. Una vida sencilla y pura había favorecido el desarrollo vigoroso de las facultades tanto físicas como intelectuales. La comunión con Dios mediante sus obras y la contemplación de las grandes verdades confiadas a los herederos de la fe habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio pudo haberlo hecho. La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. El que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28, 28. Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad y han de capacitarnos para mayores responsabilidades. Adhiriéndose a los principios rectos en las transacciones ordinarias de la vida, la mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer y de las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas en esta forma no vacilan entre el bien y el mal,
como la caña que tiembla movida por el viento, son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él, nadie puede elevarse a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un esfuerzo aplicado y perseverante. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Hasta aquí el capítulo 20 de Patriarcas y Profetas. Capítulo 20 de Patriarcas y Profetas. José en Egipto. ¿Algún comentario o pregunta? Perdón. Bueno, señores, vamos adelante, que esto está bueno, adelante. ¿Puedo ahora yo? Adelante. Claro que sí, claro que sí. Esto no está bueno, esto está buenísimo. Amén. Hermanos, yo quiero que notemos algo. Cuando una persona es dócil para los mandamientos de Dios y se deja conducir, el Señor lo lleva lejos. Sí. Perdón, porque si nos fijamos, yo pensando en Moisés, pensando en José, pensando en Elías, pensando en tantos siervos de Dios que sufrieron tanto, sin embargo, se dejaron llevar. Pero ahora yo quiero una observación. Sí. José le da el sueño al copero. El copero promete, pero no cumplió. O sea, en el momento no cumplió. Y yo pensando, ¿por qué el copero no cumplió? Porque, hermano, me corrigen si me equivoco, porque el Señor quería el momento propicio. Exacto. ¿Y cuál fue el momento propicio? Cuando el rey soñó que se vio en la necesidad de alguien que le interpretara su sueño. No solamente para que le interpretara los sueños, fue lo que Dios quería, sino para poner a José en un puesto elevado. Amén. Porque si usted lo hubiera dicho, si el copero le dice al rey de José en el momento que lo soltaron y eso, pues sí, qué sé yo, hubieran soltado a José tal vez, y tontería, pero ahora no. Ahora es el rey que ha soñado y sobre todo que nadie le pudo interpretar el sueño. Exacto. Porque venía de Dios. Me están copiando lo que le estoy diciendo. Ajá. No fue poquita cosa, un sueño del faraón y que él ni supiera qué se soñó, ni supiera interpretarlo. Entonces ahí ya la cosa era de más envergadura. Claro. Y por eso fue que entonces el rey pues puso a José de gobernador. Sí. Porque ameritaba lo que él hizo. Pero si hubiera sido antes que el copero lo hubiera dicho, creo que no hubiera José llegado a ningún sitio. Dios tiene su tiempo. ¿Ah? Dios tiene su tiempo para cada cosa. Sí, señor, así es. A Moisés le enseñó una lección en el desierto. Sí. Y así a cada uno de sus siervos. Y yo con esto lo que quiero es decir, sugerir o no sé, que seamos dóciles en el camino de Dios y que nos sujetemos a la voluntad de Dios, a sus mandamientos y a todas esas cosas, que no seamos rebeldes para la voluntad de Dios que Él quiere en nosotros, porque a veces cuando nos vienen pruebas, ay, pensamos, estas cosas, pero no sabemos a dónde quiere el Señor llevarnos, así que tengamos paciencia y esperemos en el Señor, gozosos y alegres. Amén, amén, mi hermana Rosa. ¿Alguien más?
¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más? Bueno. Félix, yo creo que con lo que habló doña Alexandra fue más que suficiente y bien entendido. Exacto. Muy bueno lo que dijo la hermana Alexandra. Yo quisiera destacar en esta lectura, porque me llegó enseguida a la mente el caso de Daniel. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Amén. Los amigos, Daniel y sus amigos, cómo ellos decidieron serle fiel a Dios allí cuando estaban en Babilonia, y Dios honra a los que les honran. Sí. Así es que, o sea, no hay excusa, señor, de verdad que no hay excusa. Hay que tomar la decisión de ser fieles, porque ser fieles no se da hacia lo loco. Es una decisión que cada uno debe tomar. Y son decisiones que José sabía que si no se acostaba con la mujer de Potifar, a él podía, como dice la lectura, él podía caer preso, lo podían matar, pero él, si se acostaba con ella, la mujer lo iba a cubrir, pero él iba a estar pecando contra Dios y contra Potifar. Y él prefirió inclusive la muerte antes que serle infiel a Dios. ¿Cómo cometeré yo este pecado contra Dios? Y se fue corriendo, aunque lo metieran preso. Aunque lo metieran preso. Fue un horno de fuego para él, ¿eh? Exactamente. Y no fue algo que duró media hora. Pasó dos años o más pasó él preso, porque entre el sueño del copero y del panadero y que el faraón lo llamara, pasaron 2 años. O sea que se le fue un tiempo a José como esclavo, como prisionero, antes de llegar a la posición a la que Dios quería poner. Y es bueno destacar la juventud de José. Cuando tú tienes, los hombres, hablo de los hombres que tienen todo su brío, que están en toda su fortaleza física, que a ti te presente una señora de este calibre, y este muchacho mantener esa firmeza y decir no, eso es tremendo. De verdad que es algo que te impresiona ver esa firmeza en José, decirle que no a esta señora. Imagino que era toda una Shakira de aquella época, ¿no? Me imagino, sí. No fue un solo día, porque no fue un solo día que ella estuvo detrás de él. Exacto. Era siempre que lo vivía acosando y acosando y acosando. Sí, terrible. Felicidad. Adelante. Y no solamente un hombre de albedrío, que a la edad de José, usted sabe que la juventud a esa edad también, en cuanto a los hombres se refiere, no voy a decir la palabra, sí, a esa edad también tienen las hormonas bien alborotadas y empiezan a experimentar. Y imagínate tú, una mujer buena moza, buena hembra, que se le ponga al frente y le dé pan de gratis, imagínense. Por eso fue que Faraón lo casó de una vez a José. Le buscó una esposa. Una bendición, caramba. Una bendición. Le buscó una esposa de una vez. Te me casa. Solo tú no vas a estar aquí. Así mismo, me pareció muy bien eso. Pero es importante, señores, no hay excusa de decir, o yo soy muy joven, o soy muy adulto. No hay excusa para el pecado, honestamente. Para eso obedecer a Dios nunca hay excusa. No hay excusa. Nunca hay excusa. Y yo me imagino, y me corrigen, pero yo me imagino que el faraón se enteraría de la vida y los pormenores de José en casa, pero claro, en la cárcel y en todos los sitios. O sea, claro, que se dio cuenta con quién era que estaba tratando. Sí. Que era un hombre íntegro por completo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es para que nosotros copiemos. Es para que nosotros copiemos. Y veamos los resultados. Y la vergüenza de Potifar también. La vergüenza, porque él tenía que saber qué tenía en su casa. Sí. Bueno, sí. Así mismo. Tenía que haberle dado vergüenza, sí.
Y terminó José siendo jefe de Potifar, para que tú veas cómo es la cosa. Gloria a Dios. Sí, así es, pero también yo pienso que Potifar no debió de haber llevado a la cárcel a José. Debió de haber actuado de otra manera porque él sabía lo que había en su casa. Él o mandaba preso a José o tenía que mandar a la mujer a la cárcel. Y hubiese sido una vergüenza para Potifar. Y no Entonces, podía sacarlo y vendérselo a otra gente o qué sé yo. No, porque la mujer hizo un escándalo. La cuerda siempre se rompe por el lado más chiquito. Por el lado más chiquito. Eso es así. Sí, Yo sí. pienso que nosotros debiéramos hacernos la pregunta que se hizo José en el momento de él enfrentar a esta señora que le acusaba día a día. Y esa pregunta es, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios frente Exacto. a cualquier tipo de situaciones que se nos presenten en la vida? Mira, la más pequeña como la más grande. Es una pregunta que te hace meditar. Que ojalá no la pudiéramos hacer todos en frente de cualquier situación que se nos presente en cualquier momento. ¿Cómo haría yo esto? ¿Cómo yo podría pecar contra Dios en frente a una mentira? De cualquier situación que se nos presente en la vida. Una pregunta muy interesante. Amén. Y Bien, el dolor de José no era como yo podría pecar. Era contra Dios el dolor de él, que pecara contra Dios, no contra la mujer, no que le hiciera nada a la mujer, sino contra Dios. Exacto. Exactamente. Me disculpan algo que voy a decir. Viendo tantos libros ahí, don Humberto, yo pregunto, ¿tiene usted dones espirituales? Yo tengo Sí. aquí el espíritu de profecía, lo tengo por ahí. Sí, no, pero dones espirituales del espíritu de profecía. No, spiritual gift, no lo tengo. Espiritual gift, sí, ese es un libro muy viejo que ya no lo están editando. Está, discúlpeme por interrumpir. No, está en la serie de testimonios para la iglesia, que creo que son 9 tomos de testimonios para la iglesia, están incluidos ahí, spiritual gift. Fueron expuestos ahí dentro. Sí, es interesante, Alessandra, no te preocupes lo que has preguntado. Yo lo he visto, los dones espirituales, está el libro Primeros Escritos de Ellen White, y está dividido en 2. Y uno de ellos dice dones espirituales. Pues como si fueran 2 libros en uno. Estoy hablando de Primeros Escritos porque es un libro antiguo. Yo tengo el viejo, el de la tapa roja. Yo tengo el viejo de Primeros Escritos, sí. Exacto, y viene dones espirituales una parte y la otra parte, ahora no recuerdo cómo se llama, como si fuera 2 en 1. Bueno, así que lo veo. Terminemos donde estamos y piensen a ver, porque yo necesito conseguir ese libro. Está bien. Entonces, ¿algún otro comentario? Estaré agradecida. Está bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Porque si no, yo recojo y voy a preparar a ver qué voy a cenar temprano. Sí, bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario más que quieran ustedes hacer referente a la lectura de hoy? Bien, pues yo creo que no hay más preguntas ni comentarios, entonces recogemos. Entonces yo oro y terminamos. Le damos las gracias, buen Dios, por la reunión de esta tarde. Gracias por esa historia impresionante de José, cómo él decidió servirte y tú lo bendijiste grandemente. Fue diligente, fue dedicado, fue muy humanitario, fue muy simpatizaba con el dolor de los demás. Así que gracias por este siervo tuyo, José, hijo de Jacob, porque su historia nos llega a nosotros para alentarnos, para animarnos, para decirnos cómo debemos ser. Bendícenos, oh Dios, y permítenos caminar a tu lado por siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Bueno, Amén. Gracias, Humberto. Amén. Nos vemos el jueves. Jueves Bien. 8 de la noche, si Dios quiere. Dios mediante. Muy bueno. Nos vemos. Ya para el próximo domingo tenemos a José y sus hermanos. Lectura muy interesante también para el próximo domingo. Recordándoles que el miércoles tenemos nuestra reunión
de profecía. No se lo pierdan, que también está muy interesante. Así es que tengan toda una linda semana. Dios les bendiga y nos vemos. Bye, bye.